La primera pregunta del día de hoy es, ¿qué es el amor? El amor es la mayor cualidad en el universo. Yo diría que es la única cualidad positiva que mueve, controla y conecta a todas sus partes. Une a todos los elementos de las estructuras inanimada, vegetativa, animal y finalmente el mundo interior del hombre. A esta cualidad unificadora la llamamos amor o acciones de total entrega. Toda la naturaleza se somete a la ley universal del amor. La única excepción está en el nivel humano, al que se le ha dado libertad para hacer su voluntad y nos comportamos desafiando esta ley. Si interrogamos a los biólogos, nos dirán que la ley que regula el funcionamiento de cualquier organismo, de su existencia y desarrollo, se basa en la interacción integral de sus componentes. Según esta ley, cada célula se ocupa de las funciones vitales y la salud de todo el organismo, sosteniendo su vitalidad. En otras palabras, automáticamente da al cuerpo todo lo que necesita, inclusive obedece a la orden de autodestrucción una vez que ya ha cumplido su función y se han agotado sus recursos. Su programa se apaga y la célula se destruye a sí misma. La ley general para la existencia de un sistema, organismo u órgano controla todos sus elementos. Si estudiamos la ley general integral de la naturaleza, la ley de la unificación, homeostasis, veremos que ella solo actúa con fundamento en la autoconservación, autosostenimiento y autodesarrollo hacia un fin determinado, y deja de lado la posibilidad de existencia y desarrollo de los elementos individuales. Esta ley de interacción e interrelación integrales entre los elementos determina la existencia de todos los niveles de la naturaleza. Sin embargo, una vez que hemos constatado lo anterior, vemos al hombre y descubrimos que actúa de manera opuesta a esta ley. No me refiero a la existencia del hombre en el nivel en que su cuerpo funciona como un organismo animal y naturalmente se somete a las leyes de la naturaleza. Estoy hablando del nivel humano, de nuestras interacciones, sensaciones, pensamientos, en donde el yo existe. Es ahí que nos revelamos como egoístas. No tenemos el deseo de tomar en consideración la totalidad integral del mundo y las interacciones de sus elementos. Hoy en día nos damos cuenta que el mundo es una aldea global dentro de la cual dependemos unos de otros. Al formar parte de la naturaleza, con nuestros pensamientos, deseos y acciones, provocamos grandes daños a esta interacción en todos los niveles. Al final de cuentas, el daño se revierte hacia nosotros como una influencia negativa de los elementos de la naturaleza. Y esto es lo que empezamos a notar hoy en día. La ley del amor absoluto, de interdependencia universal, de atención y cuidado instintivo, natural, inconsciente, no se cumple en el nivel humano. Si consideramos a todos y a todo conforme a esta ley, esto es, si tomamos en cuenta que somos iguales, interconectados como un solo corazón y una sola alma, con los mismos pensamientos, entonces nuestra participación en la naturaleza va a ser correcta e integral. Nos vamos a fusionar con el resto de ella y nuestra actitud será la del amor. Conocer esta ley nos permite comprender que el amor y el odio entre nosotros es hoy egoísmo absoluto.
el deseo de todos de utilizar a los demás sexualmente, en la familia, en la sociedad para obtener un beneficio propio e ilusorio. Ilusorio porque a la larga el hombre no recibe beneficio alguno. Todo lo basa en sencillos cálculos egoístas. Si no tomamos conciencia de lo perverso de este comportamiento, el hombre solo va a intensificar su crisis. Actualmente, al encontrarnos en las últimas etapas del desarrollo del egoísmo, vemos el colapso total de las interrelaciones humanas. En el pasado nos encontrábamos unidos por algunos lazos, acuerdos, convencionalismos. En esta época, el egoísmo descarado, sin tapujos, se muestra en toda su desnudez. Lo bueno de esta actitud es que al descubrir nuestro verdadero rostro, podemos encarar el problema y encontrar la solución. La Kabbalah nos revela el camino para encontrar el amor. Usted nos recomienda que la completa interacción o amor existe en el nivel animado. Sin embargo, cuando el lobo devora a una liebre, ¿esto es amor? No, es una acción de la ley de la naturaleza, la ley de renovación constante de la vida. En el momento en que la siguiente generación nace sobre los vestigios de la anterior. Este proceso es similar a la sustitución de las células acabadas por nuevas en nuestro cuerpo. Lo mismo ocurre en los ciclos de la vida. A menos que no se muera en una vida, no se puede renacer en la siguiente. No habría desarrollo que nos condujera hacia algo que desconocemos. Nos parece que nada bueno puede salir de este desarrollo. Sin embargo, conduce a un futuro brillante. Por tanto, al comerse a la liebre o a la ternera, el lobo cumple con la ley de la naturaleza. No existe odio entre las partes, tampoco hay amor. Se lleva a cabo una ley de la naturaleza que mantiene la interacción correcta entre las especies. La intervención de un yo no existe. Los elementos vegetativos y animados de la naturaleza no tienen un yo. Es sorprendente cómo la existencia de organismos vegetativos y animados o células de un cuerpo se apoya en la correcta interconexión entre ellos. Sin embargo, el hombre debe introducir su deseo, aceptar esta ley de la naturaleza y agregar su intención a esta correcta interconexión. Si llega a captar este concepto, se corrige y está dispuesto a participar en el desarrollo integral y la interacción, entonces se va a entender con la naturaleza. Va a descubrir esos elementos y vacíos que aún no percibe, nuevas dimensiones, nuevos mundos, en donde existimos de una manera totalmente diferente. Antes del nacimiento, después de la muerte, como partes de la naturaleza en un estado eterno. A la Kabbalah se le llama la ciencia oculta, pues nos revela aquellos planos secretos del universo en donde existimos y que no nos es posible percibir hoy, debido a que somos opuestos. Nuestro egoísmo no nos permite percibir imágenes que nos acompañen a una dimensión distinta. Sin embargo, son reales. Todo depende de la transición del odio universal del hombre, su egoísmo, hacia el amor. Pero ahí es donde radica el problema. Nuestra vida sobre la tierra, nuestras relaciones familiares entre niños y adultos se tornarían sencillas y armoniosas. En Kabbalah decimos,
un esposo y una esposa y la divina presencia entre ellos, la luz superior, la iluminación excelsa entre ellos. No puede haber una conexión entre un hombre y su esposa que simbolice mayor oposición en el mundo, a menos que el Creador y el amor que controla el universo se revelen entre ellos. Con esta finalidad, debemos investigar cómo es que esta ley actúa en niveles más elevados, desde donde descienden las señales de control, y basándonos en ellas, establecer nuestras relaciones. Debemos aprenderlo. El amor es una cualidad muy complicada que debe enseñarse. La Kabbalah solo trata de esto. Su principal regla es: ama a tu prójimo como a ti mismo, ya que al alcanzar esta cualidad logramos incluirnos integralmente en todos los mundos. Nos ha dado usted el panorama del amor desde el punto de vista científico, pero aquellas personas que sienten el dolor se hacen esa pregunta: ¿perciben el dolor como amor? ¿Cómo explicarles que eso no es amor? Se debe aprender. Sustituimos al amor y a la falta de amor con una cualidad que es totalmente opuesta a lo que realmente existe en la naturaleza. Y así lo explica la Kabbalah. Llamo amor a mi actitud hacia algo que me proporciona placer. Amo el café y por lo tanto lo bebo. Siento placer al hacerlo. Quiere decir que me gusta. En otras palabras, amo el placer que me proporciona beber café. No es este el amor que estamos discutiendo. Las personas utilizan esta palabra para describir una sensación distinta y una actitud hacia el objeto. ¿Qué significa la frase amo a esta mujer? Amo usarla para mi placer. Tengo algunas necesidades, espacios vacíos, deseos, hambre, y ella los colma, me deleita, por eso la amo. Pero, ¿realmente la amo a ella? ¿O amo el placer que recibo de ella? En ese caso me amo a mí mismo. A ella la amo como una fuente de placer, igual que me gusta comer pescado o carne. Podemos distinguir que no hay amor en esa situación. No deberíamos referirnos a esto como amor. El amor no es recepción del placer que proviene de alguien. Es dar al ser amado. La frase ama a tu prójimo quiere decir satisfacer los deseos del otro. Es una expresión externa de una actitud hacia esta persona que lo llama amor. El amor es cuando se da plenitud al otro. Empiezas a percibir lo que tu amado necesita y al satisfacerlo expresas tu actitud hacia él o ella. A esto se le llama amor. Si recibes, se llama recepción egoísta del placer. Existe también una manera de expresar amor al recibir. Es cuando sientes precisamente al otro su amor por ti y comprendes que si recibes de él, de hecho lo vas a complacer. Entonces puedes recibir con la intención de dar. Justo como el niño sabe que su mamá quiere que coma la sopa, al hacerlo complace a su madre. A menos que disfrute la comida, no va a darle gusto. Él debe disfrutar la dádiva que recibe de ella y así ella va a disfrutar con lo que él recibe. Esta es una interacción muy complicada. Es evidente aún, con este sencillo ejemplo, sin hablar de sistemas tan serios como los de un esposo y su esposa, un hombre y una mujer, la interacción entre los sexos
o entre los grupos o componentes de la sociedad humana es una ciencia en sí misma. Y como tal, se debería estudiar desde la niñez. De otra manera, la persona no madura y nunca va a comprender lo más importante: cómo sobrevivir, cómo organizar la sociedad de una manera acertada. Existen muchas teorías al respecto. Todas niegan la validez de las demás. Seguir alguna de ellas nos va a llevar al fracaso. Una mujer nos dice que se casó con un hombre al que no amaba, únicamente porque él la ama a ella. Deseaba complacerlo. ¿Es este el amor del que nos habla? No. ¿Qué quiere decir él la ama a ella? Hasta que el hombre transite desde el odio al amor por otra persona, no va a comprender lo que significa ingresar en el mundo interior del otro, sus sentimientos y sus deseos, aceptarlos como propios, al mismo tiempo que maneja sus propios deseos para complacer. Cuando una persona se ve a sí misma como un instrumento para satisfacer a la persona amada, a esto se le llama amor. ¿Las personas que has mencionado tienen esta clase de relación? No lo sé. Sin embargo, cuando nos elevamos al nivel de recibir al nivel de dar, entonces nuestras relaciones en la familia, entre niños y padres, en una sociedad, van a cambiar totalmente. La palabra amor ha adquirido una connotación vulgar y perversa, así que llamaremos mejor a esta cualidad dar. La persona que tiene esta cualidad empieza a sentir armonía, unión sublime con la naturaleza, alcanza la sensación de eternidad y perfección. Esta cualidad nace en una persona cuando él o ella se elevan por encima de su pequeño, mezquino mundo egoísta. Cuando él o ella desean permanecer confinados en este mundo, vemos las consecuencias: desilusión, drogas, divorcios y demás. Nosotros no somos capaces de lograr llegar a estos magníficos estados confinados dentro de nosotros mismos. Solo es posible si nos unimos a la naturaleza como nos lo demuestra. ¿Puede alguien comprobar si ama o no? Me parece que yo amo. ¿Es así? En el mundo actual apenas empezamos a descubrir que somos completamente egoístas, que no sabemos amar, sino solo intentamos llegar a conciliaciones. Pero no hay otro camino, más que ver cómo nuestro egoísmo explota dentro de nosotros y cómo rompe estas relaciones, estas frágiles concesiones. Se nos olvida, peleamos y nos reconciliamos. Nos unen los hijos. Existimos como socios compartiendo el mismo apartamento. Pero a esto no se le llama amor. En la Kabbalah, el amor tiene una definición muy científica y amplia. Breve y claramente, es cuando una persona puede percibir el mundo interior de otra persona, sus deseos, necesidades, y vive para satisfacerlos. La persona no recibe nada a cambio. La sensación que se tiene al satisfacer al otro se le llama amor. Igualmente, él o ella sienten deleite. Él o ella sienten deleite.
Pero eso se llama que él o ella ama al otro. Pero surge una pregunta, ¿cómo es posible? Ahora regresamos a la fórmula. Un esposo, una esposa y el creador entre ellos. El creador es la fuerza general de la naturaleza que da la fuerza general del amor. Si un esposo y su esposa empiezan a cultivar una relación de dación absoluta, nace entre ellos esta conexión, esta triple unión. La existencia de la unidad humana elemental es posible sin la cualidad de la dádiva. Por tanto, solo la persona que se eleva al nivel de dádiva mutua, trabajando sobre sí misma, puede ser un verdadero esposo o esposa. Esta es una corrección muy difícil que debe hacer el hombre. La Kabbalah le enseña a hacerlo. Es muy complicado. Pero el sufrimiento del vacío espiritual, de relaciones familiares destruidas entre hijos y padres en la sociedad, nos va a conducir a una situación en la que las personas van a estar dispuestas a no escatimar esfuerzos para alcanzar esta cualidad. Subconsciente e instintivamente van a comprender que este ideal existe, que está distante, pero hay que lograrlo. En el vacío de la caída van a percibir la posibilidad de ascender y lo harán. Así que me siento optimista, el amor va a llegar. Esta pregunta la formuló una joven. ¿Ya no hay hombres dispuestos a tirarse desde un puente por su amada? ¿Por qué ya nadie le atrae el romanticismo? Fue posible en alguna época porque los hombres creían que merecían las atenciones de jóvenes no muy inteligentes y egoístas y no sabían dónde los podía conducir. Era el resultado de la sensación de insignificancia del yo, falta de desarrollo del mundo interior del ser humano. ¿Por qué se iba a ver grande a los ojos de alguien de esta forma? No podía. El ser humano debe cuestionarse respecto a si sigue una línea de valores eternos y perfectos, y no en lo bien que luce a los ojos de los demás, y tampoco en cómo cumple con los deseos momentáneos y egoístas de alguna persona. Es una vergüenza desperdiciar la vida de esta forma. Por lo tanto, saltar desde un puente para que alguna rubia suspire y levante los ojos al cielo no tiene sentido. Es tan solo un intercambio. Brincar de un puente para alcanzar algún tipo de placer. ¿Qué tiene que ver con el amor? No confundan esta relación egoísta y cruel entre las personas con la sensación de dádiva. Cuando alguien percibe el mundo interno de otro y desea llenarlo. Un hombre nos hace una pregunta. ¿Qué son los celos desde el punto de vista de la Kabbalah? ¿Tiene este sentimiento una explicación espiritual? Los celos en nuestro mundo es donde no existe el amor, sino solo relaciones animales. Se presentan cuando una persona percibe a otra como su dueño. Es su propiedad. Esto es mío. Sin embargo, si esta propiedad tiene piernas y se conduce a sí misma, ya presenta problemas. En la antigüedad se utilizaba un cinturón de castidad y a las jóvenes se les encerraba, pero esto ya no es posible en nuestros tiempos de emancipación femenina. Así es que lo único que queda son los celos.
Los hombres se comen el corazón, pero luego deciden que no tiene caso sufrir. Si no puedo tener a esta mujer, tendré a otra, y la vida se vuelve más sencilla. La familia se destruye porque no está cimentada sobre las reglas elementales de la relación. Los seres humanos no pueden elevarse por encima del nivel animal de consumo. Otra pregunta. ¿Qué nos dice de estos sentimientos, emociones dentro de nosotros? Las sensaciones de dolor y alegría, algo que llamamos amor, todo esto lo pueden explicar los biólogos, los genetistas y los estudiosos de la botánica. Como los estambres y los pistillos. Sí, como los estambres y los pistilos. Las plantas, los insectos y las personas, todos funcionan bajo la influencia de las hormonas. Estos son procesos biológicos internos. No debemos hacerlos pasar por amor. El problema es que el hombre no ha alcanzado el desarrollo suficiente que le ayuda a comprender que su mundo interior es un mundo de placer. Cuando disfruta de una pintura hermosa, de la música, una mujer, un niño o la sopa, todo se reduce a lo mismo. Si recibe el placer, mientras permanece como cuando nació y creció, a esto se le llama disfrute egoísta. El amor tiene su asiento en la dádiva, en el trascender a sí mismo, mientras que los procesos que ocurren dentro de nosotros son meramente animales. Por alguna razón, nos hacemos pasar por sentimientos irreales y pedimos que los demás hagan lo mismo. ¿Qué clase de amor es este? Si recibes una inyección de hormonas, ¿vas a tratar al objeto de tu amor de una manera distinta? Es química pura. Otra pregunta, por favor. ¿Existe una unidad de medida en el amor? Una unidad de medida del amor sería la medida del sacrificio personal, de dar con el propósito de llenar al ser amado. El amor se basa en concesiones mutuas, no egoístas, y hace su aparición cuando dos personas toman conciencia de su naturaleza animal y empiezan a trabajar consigo mismas para elevarse por encima de ella. Esta pareja espiritual cultiva una relación que está muy por encima de nuestros deseos animales, atracciones y repulsiones, hábitos, actitud hacia el mundo, y crean una unión sobre este fundamento. La unión se construye solo en concesiones mutuas, con el propósito de crear algo en común, en donde virtualmente nos vamos a fusionar. El volumen que creamos se llama unificación de las partes masculina y femenina en una sola unidad. Necesitamos de esto, lograr la fusión de las almas por medio de la fusión de los cuerpos. Pero esto solo es posible si hay una pareja espiritual que comprende lo que tiene que hacer para crear esta unión. Se basa en concesiones mutuas, en adquirir una atracción recíproca altruista,
en donde uno vive dentro del otro y le da plenitud. La crisis, que ya está aquí, ahora, nos va a forzar a desarrollarlo en nuestras relaciones entre hombres y mujeres, así como entre los seres humanos en conjunto. Estamos avanzando en esta vía. No se trata de un cuento de hadas. El sufrimiento nos va a conducir a ello. La ley bíblica más importante es: ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Debo empezar por amarme a mí mismo? Debes averiguar en qué forma te amas a ti mismo, y en esta medida establecer tu actitud hacia tu prójimo. A esto se le llama concesión, pues al desentenderte empiezas a complacer, satisfacer, llenar a los demás. Esta aspiración de llenar a los otros que desarrollas en tu interior se llama amor por ellos. Una relación de este tipo, esta aspiración recíproca en la sociedad, va a conducir a una vida feliz y eterna. ¿Tiene el hombre que amarse a sí mismo? El hombre se tiene que amar a sí mismo para poder fusionarse integralmente con todos y llenarlos a todos y volviéndose igual al Creador, la fuerza suprema de la naturaleza. ¿El resultado no sería amar como a ti mismo en lugar de amarte a ti mismo? No, porque en realidad no existimos en nosotros mismos, sino en los otros. De esta manera, entre más amo a la gente, más placer recibo. Correcto. Cuando me trasciendo, empiezo a descubrir mi verdadero yo. No este pequeño ser mezquino, sino el yo que existe más allá de mí. Me veo a mí mismo como una proyección de toda la naturaleza, del universo entero. Y es este el yo, si tal es la actitud hacia todo. Quiere decir que empezaré a sentir todas las sensaciones que existen más allá de mí en otras personas, animales y naturaleza. Eso es el yo. Esto es mío. En otras palabras, cuando una persona se construye una actitud hacia el mundo, rebasándose a sí mismo, se percata de por qué fue creado como un egoísta, para trascender a sí mismo, entregarse a los demás y descubrirse en ello. Al concretarlo correcta y verdaderamente, el hombre va a percibir su vida como eterna y perfecta, al igual que toda la naturaleza. Esta es la ley general, integral de la naturaleza. Y todos nosotros vamos a llegar a ella, si no en esta vida, en la que viene. ¿Esto es el amor? Esta es la sensación de amor absoluto que debe convertirse en realidad en el elemento más sublime y más corrupto de la naturaleza, el hombre. ¿Es el libre albedrío del hombre? Sí. Darse cuenta de esta necesidad tan rápido como le sea posible y ver que se cumpla, no bajo la presión del desarrollo de una crisis, sino por su propia voluntad. Nuestra tarea más importante ahora es una difusión del conocimiento sobre las causas de los problemas que nos agobian y se manifiestan en nosotros hoy en día. Nadie en el mundo, excepto los cabalistas, han experimentado el verdadero amor. ¿Llegará el día que finalmente la humanidad conozca lo que es? Llegará ese día. Deberá ocurrir en unas décadas más. Espero poder presenciar la etapa final de este proceso, lograr llegar a la meta en el tiempo que me queda de vida. Un cabalista es aquella persona que interpreta correctamente las leyes de recepción. La palabra Kabbalah viene del verbo recibir. Las conexiones, la comunicación, todo lo que ocurre en la naturaleza entre todos sus elementos. Recibe el conocimiento del mundo que se oculta a nosotros. El mundo del altruismo y el otorgamiento, no el mundo del egoísmo y la recepción que percibimos, y actúa conforme a este conocimiento. Naturalmente,
Las personas que han recibido este conocimiento lo pueden aplicar en la práctica y lograr una verdadera sensación de amor, eternidad y perfección. Ingresan a otro plano del universo, en un aspecto distinto, en donde hay una sensación de amor eterno. La ciencia moderna también investiga una dimensión diferente, en donde el universo funciona no como lo perciben nuestros órganos sensoriales, egoístas. El descubrimiento está próximo y la Kabbalah nos va a ayudar a encontrarlo más rápidamente. Otra pregunta. ¿Cómo puede uno aprender a amar? ¿Como en la escuela? ¿A partir de libros de texto? Aprender sobre el amor no quiere decir estudiar el Kama Sutra. Aprender a amar significa comprender la interconexión correcta con la persona que amas. Y no necesariamente se puede tratar de alguien del sexo opuesto. Uno debe aprender a entrar en el mundo interior del otro y llenarlo con uno mismo, de la misma manera que las células actúan en nuestro cuerpo animal. Cada una de ellas se ocupa de la existencia de todo el organismo y actúa conforme al programa que les es común. No consume para beneficio propio, sino que trabaja con el fin de servir a todas las demás células y órganos. Esto asegura la vida del cuerpo y la relación correcta entre todos los elementos. La enfermedad constituye una grieta en la interacción entre células y órganos. ¿Te imaginas el estado en que se encuentra nuestra sociedad? Este organismo está enfermo por el crecimiento desmedido de un cáncer, ya que en lugar de dar, la célula ha empezado a devorar a las células de su entorno y a existir a su costo. Como resultado, el medio ambiente se colapsa y la célula muere. A esto se le llama cáncer. ¿Por qué esta enfermedad es tan extendida en nuestros días? Ha crecido tanto nuestro egoísmo que éste se manifiesta en otros niveles de la naturaleza animada y vegetativa. No podemos escapar de ello. Toda la fuente de nuestros problemas y aún de nuestras enfermedades yace dentro de nosotros en el nivel humano. El hombre determina el desequilibrio entero de la naturaleza. Y hoy ha llegado nuestro turno de convertir en realidad la ley más importante de la naturaleza, la ley del amor, en toda su extensión. Esto depende totalmente del hombre, de nuestro esfuerzo interno en el nivel en que el yo existe, en donde se puede llamar hombre.